conceptos, con muchas definiciones nuevas. Ya vamos a empezar a ponerle más nombres a las cosas. Vamos a ver más aplicaciones estadísticas. Y depende cómo vayamos, puede que ya empecemos a hacer modelos de en Excel o que tengamos las siguientes clases muy, muy prácticas. Entonces, vamos a ver. Bueno, esta es parte del tema 4 que se llama regresión lineal. Resulta que ya análisis de regresión lineal viene a ser un poquito diferente a todo lo que hemos visto, porque ahora vamos a empezar a hacer modelos matemáticos, modelos estadísticos, y estos específicamente nos van a permitir predecir valores para una variable determinada a partir de otra información que tenemos. Entonces, ahora sí, vamos a ponerle nombre a la variable que queremos analizar. Se va a llamar variable dependiente y le vamos a poner una Y de nombre. Y la variable que nos va a ayudar a predecir, vamos a ponerle como nombre variable independiente y una X. Algo súper importante es que en los modelos de regresión, estos suponen que hay una asociación lineal entre las variables. ¿Por qué? Porque a partir de mi variable independiente, yo quiero predecir la variable dependiente. Y si no hay una relación, pues el modelo no va a arrojar nada útil o positivo, ¿verdad? El objetivo es el desarrollo de un modelo estadístico que pueda ser utilizado para predecir los valores de una variable de respuesta o dependiente basados en los valores de una variable independiente o explicativa. Entonces, aquí también podemos llamar a la variable X, aparte de independiente y explicativa, variable predictora. Y vamos a tener algo que se llama una ecuación de regresión, que es nuestro modelo, que al final es una ecuación lineal bastante simple, que lo que hace básicamente es expresar esta relación lineal entre dos variables de esta siguiente manera. Entonces vamos a tener un Y, que es la variable que queremos predecir, ¿verdad? Que es igual a un A más un B por X, que esto les comentaba la clase pasada, que es algo muy similar a los modelos que nosotros hacíamos en el colegio y con los cuales hacíamos gráficos de funciones. Entonces, en esta función vamos a tener 4 componentes. Aquí están desagregados cada uno lo que es. La Y, como les decía, es nuestra variable dependiente. Este A que está acá, le vamos a llamar intercepto o corte en la recta del eje Y. ¿Por qué va a ser el intercepto corte? Porque es el valor que va a tomar nuestra variable respuesta cuando nuestra variable independiente X sea 0. 0 por B, 0, y me queda solo Y igual a más 0. Entonces, por eso le llamamos intercepto. Y este B, va a ser, bueno, se puede llamar como la inclinación de la recta, o el valor que va a aumentar o va a disminuir nuestra variable dependiente con el aumento de una unidad de nuestra variable independiente X. Entonces, aquí aumenta 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto es el cambio que va a tener la B. Va a ser el cambio que va a tener mi variable dependiente. Y X es la variable independiente. Ok, básicamente eso es pura definición de conceptos. Ok, bueno, la regresión lineal simple, en la regresión lineal simple, la variable de respuesta se puede explicar con un solo predictor, que es el caso que nosotros vamos a ver ahorita. La regresión lineal simple básicamente solo tiene un X, nada más. Está la regresión lineal múltiple, que tiene muchas X's, ¿verdad? Y aquí, bueno, vamos a ver también la múltiple, pero principalmente la simple. Toda observación puede ser expresada como una combinación lineal de la variable independiente más un error aleatorio. Eso vamos a verlo un poquito más adelante con más detalle. Y es importante decir que en este modelo de regresión
estamos estimando dos parámetros a la vez. Estamos estimando A y B. ¿Por qué? Porque aquí yo solo tengo X. Tengo la variable independiente y la variable dependiente en mi conjunto de datos. Este modelo va a permitir estimar el valor esperado de Y. Entonces, a la estimación que nosotros vamos a hacer de Y, vamos a llamarle Y techito, a partir de un valor de X, y esa estimación que vamos a hacer de Y nos va a estar compuesta más bien por esa X y por los valores de A y B que estamos estimando a partir del conjunto de datos. Entonces, en los modelos de regresión para contarles, uno siempre va a tener una base de datos, ¿verdad? Y esa base de datos va a tener tanto X como Y. Entonces nosotros empezamos a hacer modelos. Ahora, esto de hacer un modelo no es como que yo agarre cualquier cosa y la meta en la computadora y ya, ¿verdad? Sino que tengo que tener ciertos fundamentos teóricos, tengo que hacer el análisis de ciertos supuestos, tengo que hacer un análisis preliminar de los datos y a partir de esos, bueno, pues ir viendo qué ajuste requiere o qué no requiere mi modelo de regresión, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a partir de esta base de datos que les digo que tiene un X y un Y. Entonces nosotros ajustamos el modelo de regresión y después decimos, ok, supongamos que tenemos un valor de X que es tanto. Entonces empezamos a generar valores de Y que no estaban en nuestra base de datos, sino que estamos ya utilizando la predicción a partir del modelo de regresión. Entonces siempre nosotros necesitamos ese componente. Pasa mucho, por ejemplo, en los bancos, que, bueno, ya son modelos mucho más complejos, pero tienen un modelo súper grande, entonces tienen analizado, qué sé yo, el comportamiento de cada uno de nosotros. Entonces saben cada cuánto Andrea pasa la tarjeta, cuáles son tal vez los consumos mensuales más frecuentes, los montos que yo gasto por compra o por transacción. Entonces, de pronto, si hay algo que es diferente a lo que yo hago siempre en un modelo, para mi caso específico puede que tire una alerta y diga, no, esa no es Andrea. ¿Verdad? Pasa, por ejemplo, bueno, a mí me pasó que cuando yo ya me cambié de casa, fui y compré varios electrodomésticos, así de una vez pasé la tarjeta, y eso era algo que yo nunca hacía porque mis gastos eran, digamos, mi comportamiento era diferente. Entonces, cuando yo hice eso, alertaron en ese lugar y, bueno, me llamaron del banco, hicieron un procedimiento ahí para verificar que yo era yo, ¿verdad? Entonces, eso es, ya había un modelo específico elaborado y cuando se introduce un valor en ese modelo, va a arrojar una predicción. Entonces, en ese caso, la predicción era como que tal vez no era yo la que estaba haciendo esa compra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace, eso es lo que hace el modelo de regresión. Arma algo con lo que ya tenemos y predice para valores siguientes. El modelo de regresión se basa en un principio que se llama el principio de cuadrados mínimos. Entonces, eso lo que hace es generar o busca generar una recta o una ecuación de regresión que sea lo más cercana posible a todos los datos, buscando justamente que sea mínima las distancias entre los valores que yo tengo versus los valores que yo estoy proyectando o prediciendo. Entonces, básicamente, el principio de mínimos cuadrados, como les decía, es un procedimiento matemático que emplea datos para ubicar una línea con la finalidad de minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores observados y los valores predichos. ¿Y por qué? Bueno, queremos hacer un modelo que se ajuste lo más posible a nuestro conjunto de datos, ¿verdad? Que generalmente, bueno, que siempre va a ser una muestra, porque queremos que las predicciones sean lo más certeras o lo más reales posibles. Y este método de mínimos cuadrados nos va a asegurar que la suma de las diferencias entre los valores estimados y los observados sean las más pequeñitas. Entonces, si nosotros generamos un modelo de regresión a partir del principio de cuadrados mínimos, no vamos a encontrar otro modelo que sea creado, bueno, que sea creado con otro método que tenga una diferencia tan pequeñita, una diferencia mínima.
Este modelo permite hacer una estimación confiable porque, como les digo, ya garantiza que la suma de los errores de al cuadrado sea mínima y su importancia fundamental radica en que ninguna otra recta daría una suma menor a las desviaciones elevadas al cuadrado. Ok, entonces la estimación de la ecuación de regresión lineal por medio del método de mínimos cuadrados, lo que me va a decir es cómo tengo que estimar mis valores de B y mis valores de A que componen mi ecuación de regresión, ¿verdad? Entonces, otra vez estamos buscando una ecuación que nos permita describir la relación entre esas dos variables, la variable X y la variable Y. Y nos va a permitir estimar una variable a partir de otra, es decir, a partir de una variable independiente, vamos a estimar una variable dependiente. Las fórmulas son estas, ven que son muy similares a las que habíamos visto también en la parte de correlación, en donde tenemos, bueno, la suma de los valores de X por Y la sumatoria de los X al cuadrado y la sumatoria de los X, bueno, y esa sumatoria elevada al cuadrado. Aquí simplemente vean que ya despejado el valor de B y teniendo la media de Y y la media de X, lo que hacemos es despejar la ecuación para obtener el valor del intercepto que es A. Entonces aquí vamos a irnos un toquecito a Excel. Vamos a ver si me lo abre. No me lo abre. En regresión, vean, hay un montón de modelos de regresión. Nosotros vamos a ver ahorita vamos a ver los supuestos, pero hay modelos de regresión logísticos. Esos son cuando yo tengo una variable de respuesta sí o no. Hay modelos de regresión cuando yo tengo una distribución de Poisson, que son conteos y que la distribución es normal con una normal no centrada, sino que está acumulado los datos en una parte o en un extremo de las colas, ¿verdad? Tiene una cola más ancha y la otra es más larga. Hay modelos de regresión cuando yo tengo una variable de respuesta cualitativa y tengo modelos de regresión cuando tengo una variable de respuesta cualitativa y además es ordinal. Entonces, hay un montón de modelos de regresión. También tenemos los casos en donde mi variable predictora es una variable cualitativa, ¿verdad? Entonces ahí lo que se hace es que se aplica una recodificación, porque no siempre vamos a tener valores de X o de Y que sean cuantitativos. ¿Qué más? Hay varios tipos de recodificación cuando tenemos variables cualitativas y hay varios supuestos que tienen que cumplir los modelos dependiendo del tipo de variable de respuesta con el que estemos trabajando y el tipo de variable independiente con el que estemos trabajando. Vamos a ver, se me pegó aquí. Voy a dejar de compartir un toquecito porque se me pegó. Mi modelo de regresión era un modelo de Poisson porque mi variable de respuesta no tenía una distribución normal. Bueno, tenía una distribución normal pero asimétrica, porque lo que yo estaba intentando eran conteos. Bueno, en realidad se llamaban vocalizaciones que emitían las ratas, pero eran conteos como de gritos. Ahora sí, entonces ya nos vamos a Excel, ¿verdad? Estos son los mismos ejemplos que nosotros teníamos. Ok, estudio, vamos a ver. Aquí, permítanme, solo voy a verificar un momentito. Bueno, y en mi modelo aparte tenía varios niveles y todos los escenarios que les había contado el otro día. Entonces, un modelo de regresión puede ser tan simple como se quiera o tan complejo como se quiera, pero siempre hay que tener mucho cuidado
con lo que nosotros queramos medir, ¿verdad? Y cómo lo estemos midiendo, porque si uno mete, como les digo, en un modelo cualquier cosa, va a salir cualquier cosa. Y siempre es importante que nosotros sepamos cuál es el comportamiento que tenemos en los datos. Vamos a ver, ok, sí está bien. A mí me pasó una vez que mi vida está llena de anécdotas. Estaba recibiendo un curso, estaba llevando un curso en el Colegio de Ciencias Económicas, donde ustedes van a tener que colegiarse algún día, ¿verdad? O ya están colegiados los que ya tienen alguna carrera relacionada con la parte de alguna carrera del área de Ciencias Económicas, valga la redundancia. Y llegó un señor a dar un curso, ¿verdad? Y él tenía una maestría en algo, ¿verdad? Pero era como la maestría de la maestría de la maestría y era alguien súper preparado y alguien que como daba la clase también era bastante brillante. Él nos contó que justamente estábamos viendo unos programas ahí para ver modelos de regresión, pero estábamos viendo los programas, no tanto los modelos de regresión. Y él nos contó que una vez se pusieron a hacer un estudio allá en biológico y no sé dónde, y resulta que había varios profesionales que hicieron un modelo, ¿verdad? Pero no había ningún estadístico. Entonces, ellos hicieron bueno, hay personas que no son estadísticas, que manejan las técnicas súper bien, entonces, no, eso no quiere decir como que requirieran sí o sí un estadístico, pero ninguno de ellos, cuando hicieron ese modelo de regresión, verificó los supuestos que nosotros ahorita vamos a ver. Entonces, tampoco hicieron un análisis de los datos preliminar, entonces no se dieron cuenta que había variables que tenían valores positivos y negativos que estaban bien, porque era la realidad de esa variable que estaban midiendo. Entonces, cuando hicieron el modelo y lo ajustaron, empezaron a tener variables Y súper raras que ellos no entendían cómo leer esos datos y era porque no habían hecho un análisis preliminar y no habían verificado los supuestos. Entonces, como dicen, hasta en las mejores familias pasa, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vayan a aplicar un modelo de regresión, siempre es importante, no importa, que vean cuál es su variable de respuesta, cómo se mide, cuál variable es la que les va a ayudar a predecir, cómo se mide, si de los supuestos que requiere ese modelo se cumplen, si no se cumplen, cuáles no se cumplen, cuáles alternativas necesitan. Vean, yo tenía un modelo, como les dije, de regresión Poisson. Entonces, esos se llaman modelos lineales generalizados porque van más allá de estos modelos de regresión. Y aparte que era un modelo diferente porque mi variable de respuesta no era normal, no cumplía el supuesto básico, que era que la media era igual a la varianza. La varianza era enorme. Entonces, aparte de eso, tuve que hacer un ajuste ahí, ¿verdad? Entonces, siempre es importante que nosotros agarremos toda esa parte teórica y la tengamos ahí bien agarradita de la mano cuando estemos haciendo algo de esto, porque, como les digo, si uno agarra un modelo, le mete basura, va a salir basura. Ok. Ok, es que resulta que rápidamente, en ese experimento, lo que estaban probando era 3 sustancias para intentar calmar el estado de euforia de las ratas. Entonces, primero lo que hacían era provocarles un estado de histeria con algo que se llama anfetamina. Entonces, les aplicaban anfetamina y les aplicaban la solución salina, que era un placebo, ¿verdad? Y ya y ya después de eso, les aplicaban esta sustancia inhibidora que le llamaban ellos o tranquilizadora. Entonces, a partir de varios registros y varios de modelos de regresión y de varios análisis de ANOVA, ellos podían determinar, por ejemplo, si la media de vocalizaciones o el nivel de la vocalización disminuía o no disminuía de manera significativa para las ratas que tenían placebo, anfetamina, y que tenían alguna de las sustancias alternativas médicas. Eh, Ahora, el fin de ese experimento era como determinar, ¿verdad? Justamente cuál de esas 3 sustancias era la que lograba, por decirlo de alguna manera simple, tranquilizar el estado de euforia de las ratas. Y a partir de eso, bueno,
proponer o generar medicamentos para personas que sufrían estados de ansiedad y ataques ¿cómo se llama? Ataques de bipolaridad, porque ya se había determinado a partir de muchísimos estudios y a partir de teoría que ese estado de euforia que tenían las ratas al suministrarles la anfetamina era muy similar a lo que sufren las personas cuando tienen esto, ¿verdad? Ataques de pánico, cambios de trastornos de persona, bueno, de trastornos de bipolaridad. Entonces se estaba probando y como no se puede probar en humanos, ¿verdad? No se puede hacer esa experimentación, entonces lo más cercano que se tenía eran las ratas. Entonces el estudio es mucho más complejo, pero en sí a lo que yo tuve acceso de los datos era la cantidad de vocalizaciones que emitían las ratas en cierto periodo cuando se les aplicaba ya fuera la anfetamina o la solución salina. Días que yo le pregunté eso yo estaba trabajando a la mano con un experto en neurociencias y eso fue lo que yo le pregunté. Y él me dijo, bueno, nosotros tratamos de no lastimarlas, ¿verdad? Pero no se sabe, habría que medirles como el dolor o algo así a ellas. O sea, lo que se medía era más que todo eso, las vocalizaciones, porque ellos lograron determinar que esa vocalización era muy similar a algo que no me acuerdo en realidad, a una escala que se le aplicaba a los seres humanos y podía ser comparable. Pero esos eran algunos de muchos experimentos súper interesantes, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, con mayor importancia, uno tiene que saber qué es lo que está midiendo, porque si no, imagínense, estamos utilizando animales, estamos utilizando medicinas, estamos tomando datos y no sabemos ni qué es lo que va a salir. Entonces, con más razón, hay que tener más cuidado. Y entonces, al final, lo que yo tenía eran los datos de las ratas a las cuales les aplicaron el placebo y la anfetamina y definitivamente había un crecimiento exponencial en vocalizaciones registradas para los que tenían la anfetamina. Y creo que les había comentado en algún momento del curso que todos los sujetos fueron sometidos a las mismas condiciones. Entonces, a todos se les puso en una cajita ahí tenía algo que era como una esponja con borucha. Entonces, todas las ratas estaban 10 minutos durante 3 días seguidos en una caja que estaba cubierta con borucha, una caja que estaba oscura. A todos les pusieron inyecciones, así fuera que les estuvieran suministrando anfetamina o la solución salina, que era el placebo, que era pues, agua casi, ¿verdad? Prácticamente. Pero era para que estuviera la incomodidad de la inyección en todos los sujetos, ¿verdad? Y que se garantizara que todos estuvieran expuestos a las mismas condiciones para poder analizar de manera más clara lo que era la anfetamina versus el placebo en mi caso. Ok, entonces ese modelo era, como les digo, era enorme. Y aparte, yo lo que quería justamente resolver es uno de los supuestos que vamos a ver más adelante, que los modelos tienen que tener un supuesto y a mí no se me cumplía ese supuesto. Entonces, pues uno tiene que ver cómo soluciona, ¿verdad? Y parte bueno, mi tesis en realidad, si quieren buscarla ahí en el sistema de la U, lo que yo quería hacer era buscar una alternativa de modelos cuando las variables independientes están relacionadas entre sí. Que sí, en ese caso, bueno, en ese caso más o menos, porque en realidad es que es otro tipo de modelos, son modelos, se llaman modelos multinivel, entonces están agrupados, que son diferentes a estos que vamos a ver. Entonces, cuando los modelos están agrupados, pues hay un montón de supuestos de estos que no se cumplen y hay otros y otros problemas que uno tiene que ver cómo se resuelven. Entonces, como les digo, como hay modelos fáciles, hay modelos complicados que necesitan mucho más cuidado todavía. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es generar los valores de B y los valores de A para el conjunto de datos que teníamos en el ejemplo del caso de correlación. Entonces, digamos que ahora sí, nosotros queremos ver cuál va a ser la nota de ese estudiante
¿verdad? A partir de las horas que estudió. Recuerden que no podemos crear una relación que sea de causalidad. Es decir, nosotros no podemos garantizar o no se puede probar que a medida que la persona estudia más, le va mejor y que si no estudia, le va pésimo, ¿verdad? Eso es hacer una relación de causalidad y eso no se busca o no se puede hacer a partir de la correlación ni a partir de la regresión. Entonces, vamos a tener acá está el valor de B, ¿ok? Entonces, el valor de B es muy similar a la fórmula de correlación. De hecho, lo que cambia, creo que era la parte de abajo, por ahí. Sí, lo que cambia más o menos es la parte de abajo, ¿ok? Entonces, el numerador de B es la cantidad de observaciones por la sumatoria del producto de X y Y. Esto ya nosotros lo habíamos calculado. Yo lo que hice fue jalar el cuadrito. Entonces aquí en la columna D tenemos el producto de X y Y. Y también necesitamos la sumatoria de X y la sumatoria de Y, que ya las teníamos acá en la columna B y C también. Entonces, en el numerador lo que hacemos es aplicar la fórmula. Tenemos un N, que son 10 registros, por lo que voy a hacer aquí es poner entre paréntesis estas dos partes, aunque Excel igual los va a hacer de primero porque Excel siempre respeta las multiplicaciones o divisiones primero, pero igual lo voy a poner con paréntesis. Entonces, tenemos N por la sumatoria de los productos de X y Y, es decir, 349 por 10 menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, que son 50 por 66, básicamente. Y ese es nuestro numerador. El denominador, vamos a ver aquí, eso también lo voy a poner entre paréntesis, aunque yo sé que Excel lo respeta, pero igual, voy a ponerlo entre paréntesis. Entonces lo que hacemos es multiplicar n, que es la cantidad de registros que tenemos, por la sumatoria de los valores de x al cuadrado, es decir, 270, menos la sumatoria de los valores de x y esa sumatoria elevada al cuadrado. Entonces la elevamos al cuadrado. Aquí hay otra fórmula que se puede usar que se llama potencia. Para los que les cuesta, igual que a mí, encontrar dentro de la computadora este techito donde elevamos al cuadrado. Entonces podemos usar la fórmula potencia. Ponemos el valor del dato y acá va a estar el número por el cual lo queremos elevar. Ok. Ahora, aquí ya tenemos nuestro valor de B, que sería 190 entre 200, me da que es 0,95, ¿verdad? Y ahora necesitamos, para calcular el valor de A de nuestro intercepto, necesitamos el promedio de Y, que es Y barra, perdón, y el promedio de X, que es X barra. Entonces aquí yo lo que hice fue dividir la sumatoria y dividir la sumatoria entre 10 en cada caso. También se puede usar la fórmula promedio, que sería el promedio de Y aquí el promedio de X. Ok, entonces nuestro A, según la fórmula, es Y barra, que sería 6.60 menos B, que era nuestro 0,95, por X barra, que es 5, y eso nos da un valor de 1,85 para A. Entonces ahí ya tenemos los valores de A y los valores de B para nuestra ecuación de regresión. Al 94 es más fácil. Bueno, al 94 también es otra opción, dice el compañero. Ok, entonces, vean que lo único que hice fue aplicar esta fórmula, es súper simple, ¿verdad?
y es muy, muy similar a las que ya hemos visto. Nada más estoy sumando o restando acá los productos o los valores elevados al cuadrado de los datos que ya tengo, que son X y Y. Entonces, hay situaciones, ¿verdad? Donde podrían, como les digo, los modelos tener sentido. Entonces aquí uno dice, bueno, aunque no puedo hacer una relación de causalidad, yo digo, si yo estudio más, tal vez tengo más claridad de la materia y puede que me vaya mejor, ¿verdad? No se está generalizando, pero podría pasar. Hay casos, por ejemplo, donde no necesariamente. Entonces acá, por ejemplo, yo quiero predecir el peso, que era el otro ejemplo, ¿verdad? Y yo lo voy a predecir a partir de la altura. Entonces, no necesariamente, no es que una persona entre más alta sea, ¿verdad? Tiene un patrón de que sea más pesada, o una persona que entre más bajita sea es menos pesada. Entonces, hay situaciones donde hacer un modelo de regresión no tiene mucho sentido, ¿verdad? Interpretativo y en la realidad. Vamos a ver, voy a poner aquí un toquecito. Ok. A ver, dice esa plantilla. No, no está actualizada todavía en mediación. Creo que la que está en mediación llega como hasta la correlación parcial. Porque yo estaba esperando a que me mandaran los ejercicios que hicimos el lunes y nadie me los mandó. Entonces, ya ahí quedaron sin los ejercicios, ¿verdad? Profe, yo se lo acabo de mandar, qué pena, se me había olvidado. Más bien le iba a decir que si se podía fijar ahorita más tarde, que si le llegó al correo institucional. Ok, ok, ahora nada más me acuerdas al final de la clase para Está bien, profe. Gracias. Ok, entonces, ¿verdad? Entonces acá tenemos estos, eran los datos iniciales y teníamos el dato del peso y la estatura. Aplicamos las mismas fórmulas. Voy a copiar, bueno, aquí ya están, voy a copiarlas, voy a moverlas nada más. Porque ahí ya están. Entonces digamos que queremos hacer un modelo de regresión para este conjunto de datos, ¿verdad? Entonces queremos predecir el peso de las personas a partir de la estatura. Entonces, hacemos la estimación de nuestros valores de A y B, que son los componentes de nuestra ecuación de regresión, y aplicamos la fórmula nada más. Entonces, vamos a lo mismo. Nuestro numerador es la cantidad de elementos que coincidían en 10 por la sumatoria del producto de X y Y, es decir, 228.650 menos el producto de la sumatoria de X con la sumatoria de Y. Entonces, que sería el producto de 1.678 por 1.355. Eso es lo que nos da el numerador, y el denominador es igual n, que es la cantidad de elementos, por la sumatoria de los valores de x al cuadrado, que serían 281.812, menos el valor de la sumatoria de x al cuadrado, es decir, 1.678 al cuadrado. Entonces ahí nos da el valor del denominador. Nuestro valor de B entonces sería 12.810 entre 2.436, que es 5,26. Aquí solo estoy aplicando esta formulita. Y el valor de A, para obtener el valor de A, entonces lo que hacemos es calcular el promedio de Y, que en este caso es 135.50, y el valor de X barra, la media de X, en este caso es 167.80. Entonces, acá lo que hacemos es aplicar la fórmula, ¿verdad? Entonces sería Y barra, que es 135.5 menos B, que es 5.26, por X barra, que es 167,80. Eso dice que mi A es menos 746,90, ¿verdad? Pues ahí ya tenemos nuestros dos modelos de regresión. Vamos a movernos aquí, aquí, porque los vamos a interpretar. Ok, vamos a interpretar
el de barra y X barra es solo calculando la media de los valores de X y Y. Entonces, en este caso es la sumatoria entre la cantidad de elementos y la sumatoria de Y, entonces sería 1355 entre 10, que son la cantidad de elementos, o se puede usar la fórmula de promedio y seleccionamos los valores de X, igual con los valores de Y, perdón, y lo mismo hacemos con el valor de X. El promedio sería la sumatoria entre la cantidad de elementos. Okay, con todo gusto. Entonces, aquí es donde viene la hora de la verdad, ¿verdad? Nosotros hicimos un modelo de regresión, que es el mismo que hemos estado viendo en esto. Tenemos un componente A, que es el intercepto, el componente B, que es el que acompaña mi variable, mi coeficiente de regresión, que es el que acompaña mi variable independiente X, y los valores de A y B fueron los que me dieron el conjunto de datos, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos un modelo de regresión que ajustamos a partir de los datos, entonces nosotros decimos, bueno, podríamos empezar a predecir o a estimar las posibles notas que tenga una persona a partir de la cantidad de horas que estudia, ¿verdad? Que eso es lo que estamos haciendo en el modelo. Entonces, por ejemplo, si alguien estudiara 7 horas, lo que hacemos es cambiar el valor de X por el 7 y vemos qué resultado obtenemos en Y. Entonces, a este modelo de regresión, lo que hacemos es aquí agregar el 7, hacemos el cálculo y tenemos que un 8.5. Entonces, la interpretación sería que si un estudiante estudia 7 horas, se esperaría que obtenga una nota de 8.5. Así es como se interpretaría, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si yo digo, pues resulta que este estudiante no estudió, entonces tiene un 0 aquí, ¿verdad? En lugar del 7, esto se me hace 0 y mi valor de Y sería 1,85. Entonces uno diría, bueno, esa persona que no estudió, pero se esperaría que se gane un 8.5 en la nota, ¿verdad? Que uno dice, bueno, y todavía tendría sentido. No podemos garantizar eso, ¿verdad? Como les digo, no hay una relación causal en los modelos de regresión, pero seguiría teniendo sentido. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el otro conjunto de datos, que era estatura con peso? Pues resulta, ¿verdad? Que si nosotros, va a irme al extremo, ¿verdad? Que si nosotros tenemos una estatura 0, en realidad no hay una persona ni siquiera, ¿verdad? Por este modelo me dice que si hay una persona que tiene estatura 0 o estatura 1, pongámosle, que tiene estatura 1, aquí está medido en centímetros, va a pesar menos 741 gramos. ¿Tiene sentido eso? No, no tiene sentido. Y si una persona mide 10 centímetros, dice que va a pesar menos 694. Y si mide 110 centímetros, dice que va a pesar menos 168. Entonces, hay casos donde los modelos de regresión no tienen mucho sentido, no tiene mucho sentido lo que uno quiere analizar. Por eso les digo, vean, hay que tener mucho cuidado. Si uno hace modelos con cualquier cosa, va a salir cualquier cosa. Y con cualquier cosa no se pueden tomar decisiones importantes, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo de que estoy haciendo un modelo de regresión, ¿verdad? De que estoy aplicando bien los cálculos, pero la parte interpretativa, pues no la puedo hacer, no tiene sentido en la vida real, ¿verdad? Ok. Y aquí es donde ya empieza. Nosotros tenemos que cumplir ciertos supuestos básicos en los modelos de regresión lineal. Nosotros ahorita, estos son modelos de regresión lineales simples, porque solo tienen una variable X, ¿verdad? Ahora, como nosotros a partir del conjunto de datos de nuestra muestra estamos haciendo la estimación de un valor A y B, estos valores A y B van a cambiar, ¿verdad? A medida que cambie nuestra muestra.
Pues uno diría, si la muestra está bien seleccionada de una población, pues yo esperaría que no varíen mucho, ¿verdad? Pero puede pasar, ya hemos visto que con el nivel de confianza y dependiendo de la manera en que seleccionemos la muestra, puede que no sea representativa de la población y puede que sean valores bastante diferentes. Pero partiendo de eso, ¿verdad? De que, bueno, más bien de que sepan que siempre que tengamos una muestra y hagamos un modelo de regresión, vamos a tener valores A y B que varían de muestra a muestra. Vamos a tener también estos siguientes puestos que van a ocurrir. Cada valor de X tiene una población de Y. Entonces, dependiendo de la cantidad de horas, en este caso, que la persona estudie, pues va a tener una nota, ¿verdad? Propia. Vamos a tener este supuesto que es muy importante, que Y sigue una distribución normal. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Que mi Y, que eran las vocalizaciones, no tenían una distribución normal, tenían una distribución asimétrica. Creo que era asimétrica positiva. Entonces ya, mi modelo de regresión se cayó desde el inicio porque no cumplía ese supuesto. Cuando no se cumplen esos supuestos, uno puede recurrir a alternativas. Creo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, de transformar la variable. Pero ¿qué pasa? Que si yo me pongo a transformar una variable y la tengo en una escala de, no sé, -1 a 1, cuando yo haga las interpretaciones van a ser muy difíciles de entender dependiendo de cuál sea mi variable original. Otro supuesto es que las medias de las y, de los valores de y, van a estar sobre la línea de regresión, que es esta que está aquí, ¿no? Y que las variancias de esas poblaciones son iguales. De otra manera, que tienen el mismo error estándar de estimación. Entonces, lo que yo tengo son, vamos a ver, mi estimación va a ser muy uniforme. Bueno, la palabra uniforme no es tan correcta, pero van a ser muy similares, ¿verdad? Y que todas estas, cada vez que yo haga una estimación, estos valores de A y B van a ser independientes porque mis muestras también van a ser independientes. Entonces, los supuestos de regresión lineal que tienen que cumplir sí o sí los modelos de regresión simple son estos 5. Primero tenemos que verificar que existe una relación lineal entre la variable predictora y la variable de respuesta. Si yo quiero medir, por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo de regresión, ¿verdad? En donde quiero medir, no sé, aquel ejemplo de las cigüeñas. Entonces, quiero ver cuántas cigüeñas hay a partir de los chiquitos que nazcan. Ya habíamos visto que eso era como que había otra variable, que estaba intermediando la relación de estas dos. Entonces, la relación entre la cantidad de cigüeñas y los bebés que nacían ya habíamos visto que era bajita. Entonces, si ni siquiera hay una relación lineal entre otras variables, un modelo de predicción no me va a servir para nada porque ya de por sí no hay una relación. Entonces, eso es lo primero que tiene que ocurrir. Si queremos hacer eso, tenemos que verificar que hay una relación lineal entre ambas. Luego tiene que cumplirse algo que se llama normalidad, homocedasticidad, que las variables independientes no deben estar correlacionadas y que los residuos van a ser independientes. Entonces, con más detalle, requerimos, como les digo, que se tengan relaciones lineales. Y esta suposición se puede evaluar de manera preliminar con los benditos diagramas de dispersión o gráficas de residuos. Los diagramas de dispersión los vimos en las clases pasadas, que eran en el tema de correlación. La correlación lo que nos decía era si había una asociación entre dos variables, básicamente, ¿verdad? Todavía no le habíamos puesto nombre a nada. Entonces, básicamente quiero decir una relación, si es inversa, si es directa, si es alta o si es baja, o si no hay. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. También habíamos visto que estos gráficos, bueno, se peca porque son gráficos y los gráficos se leen desde la subjetividad de las personas y de los expertos. Pero, pues lo que sí se espera, ¿verdad? Es ver que hay un comportamiento como de una nube de puntos que sigan una línea recta, ya sea creciente o decreciente, y eso me va a indicar que hay una relación que es positivo o negativo entre esas dos variables. Entonces, eso es lo que me permiten hacer los diagramas de dispersión. Los gráficos de residuos son estos que están acá,
Y básicamente yo lo que estoy haciendo es calcular, bueno, graficar más bien el valor ajustado. Los valores ajustados son los valores que yo estoy predeciendo. Y los residuos son las diferencias entre los valores en los cuales yo hice una predicción versus los valores reales. Y cuando yo lo grafico, tiene que haber una nube de puntos que estén dispersos y eso me va a decir, ok, si hay una relación lineal entre ambas. Entonces son dos maneras en las que podemos verificar si hay una relación lineal, ¿verdad? Ahora, algo importante es que este gráfico yo lo hago hasta que genere el modelo, ¿verdad? Antes no puedo tener ni el valor ajustado ni el valor residual. Lo que sí tengo de manera inicial son los valores de X y Y por ende puedo ver si hay una relación lineal entre ellas. Bueno, esto luego se requieren que los datos sean normales, ¿verdad? La variable de respuesta. Y si no, pues hay que buscar alternativas. Hay algo que se llama homocedasticidad. Y la homocedasticidad tiene que ver con la varianza de los datos. Entonces, nosotros necesitamos que los datos sean homocedásticos. Es decir, que la variación entre los residuos es la misma tanto en valores grandes como en valores pequeños. Específicamente es que con la ecuación de regresión, toda la variación es igual para todos los valores. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente nosotros tenemos por acá un modelo de regresión que se ajusta lo mejor posible a mi conjunto de datos. Entonces vean por ejemplo aquí más o menos se ve que todos están cercanos y que la distancia en lo que se aleja los valores de la recta de regresión pareciera ser la misma. No es que aquí estén cerca de la recta y por aquí estén puntos botaditos o que la recta se acurva o se inclina más y por ende quedan datos afuera, sino que todas estas rectas de regresión están dentro de esa nube de puntos. Entonces, esto de la homocedasticidad lo que dice es justamente eso, que la variación entre las diferencias es similar. No importa si usted está aquí en los valores de X más bajos o en los valores más altos, siempre es similar. Y aquí lo que buscamos es también que el conjunto de datos se vea como una nube de puntos. Si nosotros vemos algo parecido a un cono, no hay homocedasticidad, hay algo que se llama heterocedasticidad y eso es un problema que hay que resolver. Ok. Y esto, hay algo que se llama multicolinealidad. Esto se da cuando las variables independientes, es decir, las variables X están relacionadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, voy a inventar, digamos que el peso de los chiquitos al nacer, aunque ya hay una media bastante genérica, ¿verdad? Y a menos de que sea por casos particulares o alguna complicación o algo así, los bebés son o menos pesados o más pesados, ¿verdad? De esa media. Pero digamos, si nosotros quisiéramos ver el peso de los chiquitos recién nacidos y nosotros decimos, bueno, la edad de la mamá, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, la edad de la mamá, el peso de la mamá, si la mamá ya había tenido otros bebés o no, no sé, si la mamá tenía, tomaba vitaminas, no sé, y el nivel de estudios de la mamá, ¿verdad? Que habría que ver si tiene algo que ver o no. Entonces, puede ser, por ejemplo, que el nivel de estudios de la mamá, puede ser, estoy inventando, ¿verdad? Estoy generando modelos en mi cabeza, que esté relacionado con el consumo de vitaminas. ¿Por qué? Porque alguien que ha estudiado más dice, no, es importante una adecuada alimentación y consumir vitaminas para el bebé, no sé qué. Entonces, esas relaciones nosotros tenemos que identificarlas. Ahora, puede ser, por ejemplo, en casos donde nosotros tengamos variables que son independientes, que están correlacionadas entre sí, o puede ser lo que me pasó a mí en mi modelo, que yo a la misma rata le estaba midiendo la cantidad de vocalizaciones que emitía en 10 minutos. Entonces, para cada una de las ratas tenía 10 observaciones por día, por 3 días. Entonces, cada rata tenía 30 observaciones. Pues por supuesto que los registros de las vocalizaciones iban a estar relacionadas entre sí porque estaba midiendo el mismo sujeto, ¿verdad? Entonces, esta relación entre las variables puede darse por eso,
porque hay una estructura anidada o porque hay alguna relación por ahí que nosotros no estamos viendo, pero que se da. Ahora, el hecho de que las variables estén, que tengan alguna relación entre ellas o alguna asociación, no quiere decir que mi modelo va a estar malo. El problema es que cuando yo quiera hablar específicamente, por ejemplo, del consumo de vitaminas, ¿verdad? Va a haber un factor ahí como esto de correlación parcial que habíamos calculado la vez pasada. Va a haber ahí un componente que va a tener el nivel educativo que me puede aumentar o disminuir la posible relación que haya entre vitaminas y peso del chiquito. Entonces, no es que el modelo vaya a estar malo, sino que cuando yo vaya a hacer las interpretaciones, pues no me van a reflejar bien la relación entre esta variable independiente y la variable dependiente. Por eso hay que tener cuidado. Puede pasar también que el hecho de que haya dos variables juntas, perdón, y que estas dos variables estén relacionadas, que pareciera que una de estas dos efectivamente está relacionada con la variable y, y puede que solo tenga una relación por esto, con la otra x, ¿verdad? Entonces también hay que tener cuidado con eso. Para ver si hay multicolinealidad o no, hay algo que se llama factor de inflación de la varianza, que es el BIF, y lo que hace es considerar el coeficiente de determinación de la variable dependiente, perdón, de la variable independiente, seleccionada como variable dependiente, y en realidad lo que queremos ver, vamos a ver, es lo que pasa con las variables independientes cuando queremos ver la variable dependiente. Entonces hacemos este cálculo y el punto de corte es 10, eso es algo que ya estaba definido, ¿verdad? Y dice que si el factor de inflación de la varianza es mayor a 10, entonces tenemos multicolinealidad en las variables, ¿verdad? Ahí también, ese era el problema, en realidad ese problema de multicolinealidad tiene un montón de, no tiene un montón, bueno, genera un problema en realidad, porque el hecho de que las variables estén, que se relacionen, que tengan un nivel de asociación, las variables independientes, no es grave, ¿verdad? Lo que sí se pone grave, que era lo que yo estaba intentando resolver con mi modelo de regresión, era que si usted tiene un modelo, ¿verdad? Tiene unas variables, ok, están relacionadas, ¿de acuerdo? Pero usted empieza a agregar más variables que pueden tener su buen respaldo teórico y por ende usted necesita incorporarles en el modelo. Resulta que cuando usted haga sus pruebas de hipótesis, que ya vamos a verlas otra vez, cuando uno haga una prueba para ver si esta variable sirve o no sirve al modelo, muchas de esas variables que teóricamente sí nos ayudan a predecir, cuando tenemos este problema va a decir que no sirven para predecir, aunque la teoría lo respalde. ¿Y eso por qué? Porque internamente esta multicolinealidad me genera unos problemas en las estimaciones del modelo que yo tengo que conocer y por ende tengo que ajustar. Ok. Y el último supuesto que se tiene que dar es independencia. Okay. Entonces, lo que nosotros decimos es que los residuos sucesivos deben ser independientes, es decir, no puede haber un patrón. Los residuos son las diferencias. Entonces, si yo tengo ordenado los valores de X de menor a mayor, no puede ser que mi variable dependa de la variable anterior o de la variable posterior, porque eso quiere decir que haber una asociación entre esos datos y yo no necesito eso. Yo necesito que sean independientes todos los residuos, por ende las variables, y acá es buscar efectivamente que los residuos no tengan un patrón definido. Entonces, por ejemplo, aquí hay un patrón como decreciente, ¿verdad? Yo lo que necesito es no ver formas, en realidad necesito que haya una nube de puntos. No está muy correlacionado, ¿verdad? Necesito esto, que los residuos no tengan un patrón, que no estén correlacionados y que no hay corridas largas de residuos positivos o negativos. O sea, básicamente es que no haya un patrón en nada, ¿verdad? Que los valores sean al azar, igual que las observaciones sean al azar y que no haya nada que los una, que los vincule. Y ahí es donde...
Pero para ver, porque ahorita se ve el internet. Semejante rayo. Ok. Ok. Y cuando los residuos están correlacionados, ay, decimos que hay autocorrelación. Cuando los residuos sucesivos están correlacionados, se va a llamar autocorrelación, básicamente. Entonces nosotros necesitamos que haya independencia entre esos residuos, esas diferencias. Aquí está. Y los residuos, no sé si les comenté, los residuos son las diferencias entre el valor, mi valor real de Y y el valor predicho, que es el valor que se genera a partir de mi modelo de regresión. Ahora, aquí es donde vamos a agregar más conceptos. Como les decía, yo tengo variables, ¿verdad? Yo sé que están relacionadas, yo quiero hacer un modelo de regresión, mi modelo de regresión tiene que cumplir todos estos supuestos. Si no los cumple, pues tengo que ver qué alternativas hay para poder hacer esta predicción. Y después de que yo hago el modelo, pues necesito verificar de alguna manera que ese modelo sea confiable, ¿verdad? Que sea un modelo estadístico confiable y por ende me permita hacer predicciones y tomar decisiones. Ahora, en la teoría, depende de lo que uno esté estudiando, hay un montón de modelos estadísticos, ¿verdad? En donde dicen esta variable sí, esta variable no. Incluso hay modelos donde todo sale mal y a uno le dicen, bueno, por acá no hay que ir y eso es súper útil también. Entonces, puede que uno haga algún modelo y cuando haga esta verificación sepa que no sirve. Y eso es algo súper importante que una vez nos dijo una profe en el curso de justamente regresión lineal, de regresión, y es que el hecho de que uno vaya a hacer un modelo y le salga mal, eso es algo muy útil para el aprendizaje porque por lo menos uno sabe que por ahí no es el camino correcto. Entonces, eso te da una retroalimentación y te permite pues mejorar el modelo, ¿verdad? Aparte, cuando uno hace eso, pues se da cuenta que va haciendo mal o que no ha entendido la base. Entonces, como les decía, nosotros necesitamos verificar de alguna manera que el modelo que nosotros hicimos pues es confiable. Entonces tenemos tres estadísticos para eso. Uno se llama el error estándar de estimación. Otro se llama verificación de hipótesis del coeficiente de regresión y otro se llama coeficiente de determinación. No les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿O sí? Ah, sí. No les estaba compartiendo. Sí, es que, bueno, yo no sé si ahí me dijeron que sí. Ahora sí están viendo la pantalla. Sí, ahora sí. Sí, profe. Vean, ese rayo ya no es la primera vez que pasa, porque el fin de semana pasó que cae un rayo, así se ilumina todo, y se activan las alarmas de los carros aquí del condominio, entonces, no sé. Y a veces se va la luz y el internet, ¿verdad? Pero parece que no, que hoy no. Pero sí, desde el fin de semana están cayendo unos relámpagos, aquí unos rayos terribles. Ok, entonces, ay, esperen para ver si me... Ok, entonces como les decía, siempre es importante, después de que uno hace el modelo, pues verificar si tiene un buen ajuste, si las variables sirven para predecir, si no sirven, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esto, algo que se llama error estándar de estimación, verificación de hipótesis. Vamos a seguir verificando hipótesis, era el tema 2. Ustedes ya las dominan de por sí. Y algo que se llama coeficiente de determinación. Entonces, el error estándar de la estimación lo que me va a permitir es medir las diferencias que se representan o que se dan entre los valores reales de Y y los valores estimados. Y este error es una variabilidad que se presenta en cualquier estimación. Entonces vamos a lo mismo. Nosotros estamos usando una muestra, ¿verdad? Pues con los métodos que se selecciona, uno espera que esa muestra sea representativa, ¿verdad? Que los datos sean independientes. Y
Igualmente, cuando uno hace esas mediciones, habíamos dicho que hay algo que se llama error de, ¿cómo era? ¿Cómo era? Sesgo, error de la medición y el sesgo, era lo que habíamos visto. Entonces, igualmente, cuando uno selecciona unos datos y hace una estimación, uno siempre va a cometer algún error. Uno espera que ese error sea lo más chiquitito posible, ¿verdad? Pero siempre va a estar ahí. Entonces, este error estándar lo que me permite es medir justamente esas diferencias de los valores reales versus los que yo estoy estimando. Entonces, se hace con esta fórmula. Vean que sigo manteniendo ¿cómo se llama? La simbología que hemos usado hasta ahorita. Entonces, aquí vamos a tener la raíz de la sumatoria de los valores de y, de los y al cuadrado, menos el valor de a, que ya vimos que es el intercepto, por la sumatoria de los y, menos b, por la sumatoria del producto de x y y, todo eso entre n-2. Y el error estándar de la estimación me permite evaluar el modelo de regresión, identificando la dispersión de los datos reales respecto a la línea mejor ajuste. Y acá, bueno, acá les estoy poniendo donde en esta ecuación, ya la y es la variable dependiente, el a es el intercepto, el b es el cambio que tiene nuestra variable dependiente por un aumento de la variable independiente, y x es la variable independiente. Entonces, aquí seguimos usando los valores o los cálculos de nuestros datos, como ya lo hemos hecho en los ejemplos anteriores. Y aquí tenemos la verificación de hipótesis. Igual que la verificación del ρ, que era nuestro coeficiente de correlación, aquí lo que hacemos son pruebas de hipótesis para nuestros coeficientes. Y vean que aquí, en la vida práctica, en realidad, bueno, y ahora que lo vamos a ver, como ya lo veamos en Excel, cuando uno está trabajando con modelos de regresión, entonces el resultado o la salida que da el programa que uno está usando, entonces te dice, qué sé yo, la variable x1, x2, x3, x4, ¿verdad? Y trae asociado una estimación, una desviación estándar. A veces da unos intervalos de confianza, depende del programa que uno esté usando, y da un valor P. A partir de ese valor P, entonces uno, ¿qué es lo que hace? Hacer una prueba de hipótesis, básicamente. Entonces uno dice, si rechazo la prueba de hipótesis, ¿verdad? Es decir, rechazo la hipótesis de que mi coeficiente es 0, es decir, en ese modelo, esa variable sí me está ayudando a predecir la variable dependiente. Entonces ya empezamos a agregarles más conceptos. Entonces, cuando uno tiene un modelo de regresión, pues sí es importante, ¿verdad? Que uno sepa esto, que está al final haciendo pruebas de hipótesis, ¿verdad? Y de dónde es que sale toda la información. Pero en la salida, uno lo que hace es compararlo con el valor P. Entonces, ¿uno qué es lo que busca? Rechazar la hipótesis nula. Uno lo que necesita es que el modelo me diga cuáles son las variables que me ayudan a predecir o no. Ahora, con eso hay un dilema, muchachos también, y muchachas, porque a veces en un conjunto de datos puede que yo tenga una variable que a todo mundo siempre en la historia dice que me ayuda a predecir la variable Y, pero en mi caso dice que no. Entonces, pues la teoría te dice, si no es significativa el modelo, es decir, si es igual a 0, pues entonces sáquela, porque estás llenando el modelo con variables que, o sea, ni te sirven, ¿verdad? Porque digamos que no están aportando nada en sí al modelo, ¿verdad? Entonces hay un conflicto en donde uno dice, bueno, pero es que la variable, sí, ayuda a predecir esa variable Y, pero en mi caso no, ¿verdad? Entonces hay todo un tema con esto de los valores P. Cuando yo estoy haciendo esta prueba de hipótesis, hay una discusión de que dicen de que como cuando, vamos a ver, en realidad el tema de la discusión es el bendito punto de corte 0.05, porque eso es lo que se usa, el 0.05, cuando tenemos modelos de regresión y estamos haciendo esto. Pero eso ya es otra historia que les voy a contar después. Entonces, vamos a seguir haciendo pruebas de hipótesis. Lo que queremos ver es si este coeficiente es igual o no a 0,
si nosotros rechazamos la hipótesis, entonces ahora la interpretación sería un poquito diferente, ¿verdad? Además de que se dé cuenta con suficiente evidencia estadística como para rechazar la hipótesis nula de que el coeficiente de regresión beta sub 1 es igual a 0, decimos que este modelo efectivamente, esta variable, perdón, o este coeficiente, está aportando en nuestro modelo de regresión. Y en esta prueba de hipótesis, ¿verdad? Es como la hemos hecho siempre. En este caso tenemos nuestro valor B, que es el que tenemos, el que obtenemos de nuestra muestra. Este beta sub 1 es el valor poblacional y aquí tenemos la desviación estándar que se calcula de esta manera, ¿verdad? En donde este S sub E era el anterior, el error estándar de la estimación. Y esta raíz de la suma de cuadrados de X se calcula de esta manera. Y lo comparamos con una T de n-2 grados de libertad, una T teórica. ¿Ok? Y aquí les tengo como esta simbología. B es el coeficiente de regresión de la muestra, beta sub 1 es el coeficiente de regresión de la población y este S sub B es el error estándar del coeficiente de regresión. ¿Okay? Básicamente es lo mismo que hemos visto en el tema 2 y que vimos ahorita también en correlación. Y la tercera manera de ver la confiabilidad de nuestro modelo es mediante algo que se llama el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación también se llama como coeficiente de bondad de ajuste y se llama RHO. Creo que yo la vez pasada había dicho como phi RHO. Entonces, este RHO lo que hace es comparar la variación explicada. Vamos a ver. Ay, yo aquí la tengo al revés. Espérense un toquecito, un toquecito, para no enseñárselas. Chaca, chaca. Voy un momentito para revisar aquí. Para seguirles. Ok. Ahí voy. Es que quiero revisar antes de decirles, porque estas son otras fórmulas. Y vamos a ver. Ok. Ahí voy. Vamos a ver. No la tengo. Vamos a ver. Ya les digo, chicos. Ok, entonces vamos a ver. Y barra menos E es sí. Y esta es no. Ok, Y barra menos Y. Y sub I menos barra, Y sub I menos barra. Ok. Ahora sí. Ok. Entonces, como les decía, se conoce con el nombre de bondad de ajuste y se calcula de esta manera. Entonces son los valores predichos de Y menos las medias, menos el promedio. Y todas esas diferencias al cuadrado vamos a llamarles la variación explicada de Y.
Y después vamos a tener la sumatoria de las diferencias de nuestras observaciones menos el valor de la media, eso al cuadrado. Y eso va a ser la variación total de Y, que es lo que tenemos aquí. Bueno, aquí básicamente lo que está nada más es desagregada esa fórmula. Entonces tenemos que es la variación total, vamos a tener una variación explicada y vamos a tener una variación no explicada también, que es lo que conforma esta ecuación, que serían los valores observados menos los valores predichos. Y esto es nuestro coeficiente de determinación. Resulta que el coeficiente de determinación, una manera más fácil de calcularlo es elevando al cuadrado el coeficiente de correlación. Entonces, el coeficiente de correlación, para recordar, era el coeficiente que me decía qué tan asociadas estaban dos variables. Si lo elevamos al cuadrado, tenemos el coeficiente de determinación. Y aquí está una formulita de este R al cuadrado, ¿verdad? Viéndolo desde, con las salidas que estábamos viendo ahorita en la NOVA, con la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados total. Ahora, esto es la porción no explicada de la variancia. Entonces, ¿por qué? Porque el coeficiente de determinación es un porcentaje de la variancia total que es explicada por las variables X. Entonces, si yo tengo un coeficiente de determinación alto, quiere decir que mi modelo, ¿verdad? Es un modelo bastante bueno porque la variancia total de mi Y está explicada por los valores de las X que yo tengo. Y eso se da tanto en modelos de regresión lineal simple como en modelos de regresión lineal múltiple, ¿verdad? Y eso es también un buen indicador que a medida que estos valores se acerquen a 1, pues es en realidad que nuestro modelo predice de manera más precisa la variable dependiente. Y adivinen que también podemos hacer intervalos de confianza. Bueno, intervalos de predicción en las ecuaciones de regresión. Entonces, por ejemplo, en este caso de las horas de estudio, ¿verdad? Si yo digo que este estudiante resulta que estudió 7 horas, entonces se va a ganar un 8.5, ¿verdad? Ese es el valor estimado. Pero yo puedo hacer un intervalo de confianza y decir, bueno, si él estudió 7 horas, se podría ganar entre un 75 y un 90, más o menos, ¿verdad? Entonces, eso también se puede hacer. Se pueden hacer intervalos de confianza para un valor de Y, un valor específico de Y, para la media de Y, para una constante, es decir, en este caso sería para el valor de A, que es nuestro intercepto, pero en este caso los cálculos se hacen en Excel, y para el coeficiente de regresión, es decir, para los B. Entonces se pueden hacer intervalos de confianza, bueno, intervalos de predicción para cada uno de los componentes de nuestra ecuación de regresión. Y algunas limitaciones del análisis de correlación y regresión es que, era lo que les decía, hay que tener mucho cuidado cuando dos variables que no están relacionadas muestran indicios de que parece que están relacionadas, ¿verdad? Y podría ser que haya alguna variable que esté por medio, que sea la que esté provocando eso. Y hay casos donde el coeficiente de regresión es positivo, pero no da sentido a la relación tampoco. Entonces, voy a lo mismo, ¿verdad? Hay que verificar los supuestos, hay que verificar que tengan sentido, que no nos pase como este caso de que estoy intentando predecir el peso con la altura. Entonces resulta que una persona tiene que medir más de 120 centímetros para que tenga algo de peso, ¿verdad? Eso no tiene sentido en la vida práctica. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas relaciones dentro de un modelo de regresión. Tener cuidado con predicciones muy alejadas del intervalo de valores reales de la variable independiente. Eso es, por ejemplo, qué sé yo estoy, ¿cuál era mi variable? Horas de estudio.
Entonces, por ejemplo, si yo hago un intervalo de confianza para horas de estudio y horas de estudio me da incluso valores negativos, tampoco tiene sentido esos cálculos porque yo no puedo hacer menos 2 horas de estudio, ¿verdad? Entonces también hay que tener cuidado cuando nos están dando valores. Primero, que no tienen sentido en la vida real y segundo, que se alejan de los valores reales que yo tengo en mi conjunto de datos. Y otra cosa que puede pasar es cuando se tienen valores de R cuadrado cercanos a cero. Entonces, según lo que nosotros vimos, ¿verdad? En el capítulo de correlación, teníamos una relación directa, inversa, alta o baja, ¿verdad? Entonces, puede ser cuando el valor está cercano a cero, nosotros decíamos, no, no hay una relación lineal. Entonces, puede ser que hayan dos variables que estén relacionadas, pero de una manera no lineal. Entonces, cuando nosotros aplicamos este modelo, calculamos este estadístico, nos dice que la relación es cero, pero porque la relación real que ellos tienen es otra. Y eso es porque este coeficiente solo mide la asociación lineal. Entonces, también hay que tener mucho cuidado. Puede que dos variables tengan una relación curvilínea fuerte, a pesar de que la correlación lineal sea bajita. Y pensando en algún ejemplo, no se me ocurre un ejemplo como que sea bien claro de una relación no lineal que sí sea curvilínea. Entonces, aquí vienen a hacer estos complementos que vimos en lo de correlación, ¿verdad? Ver los gráficos me da una idea del tipo de relación que pueden tener, pero además del cálculo de R, entonces deberían ser un complemento gráfico de dispersión y el estadístico R cuadrado para determinar la correlación. Y estos son en terminologías. Las variables independientes, que son mis X's, también se pueden llamar predictores, regresores, y las variables dependientes se les llama también variables predichas, variables dependientes o la variable de respuesta. La más general es como la variable de respuesta, lo que se le llama así. Y esto es algo súper importante, ¿verdad? Que les he repetido en este tema, que cuando uno dice que tenemos variables dependientes, ¿verdad? Que Y me depende de X, no quiere decir que una relación causa-efecto, ¿verdad? Vamos a lo mismo. No quiere decir que la nota del estudiante va a depender sí o sí de la cantidad de horas que estudie según ese conjunto de datos que tenemos. Entonces, no hay una relación de causalidad. Hay modelos causales, ¿verdad? Pero eso es en otro curso, en otro tema. Los modelos de regresión no nos dan eso, no nos dan una relación de causa-efecto. Y eso es como para recordarles que matemáticamente, ¿verdad? Esta dependencia de las variables X con de las Y, perdón, la dependencia de las variables Y con las X, lo que me está dando es una relación funcional entre dos variables que puede ser escrita como la veíamos nosotros en el colegio, en donde Y es una función de X. Y finalmente que una relación o asociación estadística entre dos variables no es perfecta, que generalmente las variables no se encuentran directamente sobre la curva de esta relación. Entonces, pueden que las variables que nosotros estemos estudiando tengan una relación baja, ¿verdad? O alta, pero siempre tengo ahí como un margen de error, más si yo estoy trabajando con datos de una muestra. Entonces, también tener presente todo ese montón de cosas que les he dicho. Okay. ¿Y qué hora es? Ok. Entonces, vamos a irnos a Excel. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver si aquí nos salen estos ejercicios. Estos ejercicios, estos
que hemos estado trabajando en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer modelos de regresión desde Excel. Hoy vamos a usar el análisis de datos. Acá. Entonces nos venimos a datos, análisis de datos. Y por aquí buscamos algo que diga regresión, 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 regresión. Aquí está, regresión. Entonces, es de la cuarta de abajo para arriba. Ok. Entonces, me pide el rango de entrada de Y. En este caso va a ser la nota. Me pide el rango de entrada de X, que es mi variable independiente, que son las horas de estudio. Le estoy diciendo que tienen los rótulos. Vamos a agregarle estas variables, que tiene un 95% de confianza. Le voy a decir que me den los gráficos residuales, la curva de regresión ajustada, los residuos. Y vamos a ver con eso. Y le estoy diciendo que una hoja nueva. Ok. Entonces, vamos a ver. Aquí voy a copiar esto y ok. 3 decimales. Y aquí. Okay. Ven que esto nos da un montón de resultados, pero vamos a ver. Ok. Entonces, vamos a ir viendo eso. Ok, entonces, nos vamos a datos otra vez. Datos. Análisis de datos. Buscamos regresión. Ah, mira, no era la cuarta, era la sexta. Ok. Es la sexta de abajo hacia arriba. Dice solita regresión. Aquí indicamos cuáles son los valores de Y, cuáles son los valores de X. Aquí yo le estoy diciendo que los datos tienen el rótulo, la etiqueta del nombre de la variable, que es un 95% de confianza. Y que me dé todos esos gráficos de los residuos. Hoy vamos a leer, bueno, vamos a ver esa correlación. El coeficiente de terminación. Entonces, el coeficiente de terminación, voy a poner aquí lo que es. Era la varianza explicada. ¿Sí? Entonces decía, el coeficiente de determinación es el porcentaje de la varianza total de la respuesta, es decir, de nuestra variable dependiente, explicada conjuntamente por los predictores incluidos en el modelo de regresión. Entonces eso quiere decir qué tanto me está explicando las horas de estudio de la nota que tiene el estudiante, que es este coeficiente de determinación. Entonces, si nosotros lo vemos y los valores pueden ir de 0 a 1, ¿verdad? El coeficiente de terminación no va a ser jamás negativo porque está elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, tenemos que es que da un valor de 0,806 y que es un valor, podríamos decir que alto, ¿verdad? Entonces, podríamos interpretar que este modelo logra explicar un porcentaje de variancia de la variable de respuesta alto y pareciera que está bien. Aquí tenemos la cantidad de observaciones, que son 10, está bien. Vamos a ver los grados de libertad, la suma de cuadrados y el promedio de los cuadrados. Aquí tenemos un F que todavía no lo vamos a ver. Todavía, ¿verdad? Y eso es lo que quería mostrarles.
el valor de A y B. Entonces, si nosotros lo comparamos con lo que habíamos calculado por acá, en este voy a... Entonces resulta que a nosotros en el ejemplo de horas de estudio B nos había dado que era 0,95 y A 1,85. Entonces aquí tenemos que A o el intercepto es 1,85 y que las horas de estudio es 0,95. Nos da el valor de el error típico, nos da el valor de un estadístico, una probabilidad y nos da un intervalo de confianza también. Vamos a ver, inferior, superior, este no sé por qué me lo ha repetido, pero aquí ya me están generando los intervalos de confianza para cada uno de estos coeficientes, ¿verdad? Ahora acá, esto. Ya vimos, bueno, ya vemos que nos da igual a mano o, bueno, haciéndolo a pie o mediante datos. Y acá lo que vemos es la probabilidad. Entonces, eso lo comparamos con 0,05 porque habíamos dicho que ese iba a ser nuestro nivel de confianza. Con la confianza del 95%, el nivel de significancia era de 0,05. Y acá dice, por ejemplo, que en el caso de horas de estudio, nuestro coeficiente, bueno, nuestro pi-value es menor a 0,05, es decir, se rechaza la hipótesis nula de que el coeficiente B sea igual a 0, es distinto de 0, es decir, la variable horas de estudio me está ayudando a predecir la nota. Pero aquí pasa algo que pasa muchas veces en los modelos de regresión, que me da que no es significativo. El problema que yo tengo, ven, que es mayor a 0,05, entonces yo ahí no rechazo la hipótesis nula de que el coeficiente es 0. Lo que pasa es que el intercepto siempre se va a generar también en el modelo de regresión como parte de la ecuación. Y aunque acá no, aunque el modelo, digamos, en términos de esta prueba, no, yo no rechazo la hipótesis nula, siempre voy a tener un intercepto en el modelo. Entonces, esto puede pasar de que me diga que no es significativo el intercepto. Lo que a mí me interesa ver es si las variables que yo estoy incorporando me ayudan a predecir o no la variable de respuesta, y lo que yo quiero, bueno, lo que yo espero en realidad es que sí se rechace esta hipótesis nula que es 0. Otra manera de ver eso es en los intervalos de confianza. Entonces, ya creo que lo habíamos visto en algún ejemplo, en algún ejercicio de diferencia de medias. Resulta que el intervalo de confianza para el intercepto va de menos 1,26 a 3,82. Es decir, aquí está el 0. Es decir, con un 95% de confianza, este valor del intercepto está aquí. Es decir, puede ser 0. Por eso es que no se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué pasa aquí? Que el intervalo de confianza va de 0,57 a 1,33. Y de hecho, si lo comparamos con estos, es pequeñito, ¿verdad? Entonces, como el 0 no está aquí adentro, pues con nivel de confianza del 95%, la estimación está aquí. Entonces, por eso rechazamos la hipótesis de que vaya a ser 0, ¿verdad? Con este nivel de confianza. Ok. Y por aquí, la próxima clase ya vemos todos los datos, pero esto es, como ya los bombardeé con tanta información, vamos a ver, estos son los datos residuales. Vamos a hacerlos un poquito más grandes.
Aquí pareciera que hay como una nube de puntos, ¿verdad? No pareciera que haya como algún comportamiento, algún patrón, pero el problema es que solo tenemos 10 observaciones, entonces eso lo hace un poco más difícil. Pero pareciera que es como una nube de puntos. Y acá, vamos a ver. Ay, aquí tenemos un gráfico en donde tenemos las horas de estudio, ¿ok? Versus la nota. Y aquí tenemos los valores, ¿no? Los valores de mi nota versus un pronóstico de la nota. Entonces pareciera que el pronóstico sí está bastante cercano a los valores de la nota y aparte que tienen un comportamiento, o sea, la nube de puntos tiene, si uno trazara una línea imaginaria, la línea estaría en el centro acá y sería creciente también. Okay. Entonces, después de toda esta bombardeada de información, vean, para el lunes, apenas termine la clase voy a subir esto. Entonces, para el lunes, repasen todo esto, todos los términos, todo lo que tiene que cumplir, lo que no tiene que cumplir, y les voy a subir de una vez actualizada esta, ¿verdad? Sin agregar lo otro lo actualizo y se lo subo el fin de semana, pero por lo menos esta, para que tengan estas salidas y estos cálculos, para que también los repasen para el lunes, porque el lunes sí ya vamos a hacer más ejercicios, ya vamos a leer un poquito más esto, y para que no se queden perdidos cuando yo les diga, pero para esta fórmula agarramos tal cosa y ustedes sepan que tal cosa, que el coeficiente de terminación es esto y me dice esto otro, ¿verdad? Entonces, okay.